Hola hermanos, espero que estén bien. Me da gusto poder otra vez estar aquí con ustedes. Gracias por esa oportunidad que podemos compartir a través de este medios. Gracias a mis demás hermanos que se toman ese tiempo. Pero sobre todo, gracias a Dios porque Él es el que nos da la oportunidad de hacer esto. Lo que quiero compartirles a ustedes en este mensaje es acerca del Evangelio. Pero quiero hacer un paréntesis o esto lo que quiero compartirles es acerca de una advertencia. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué una advertencia? Ah, Estamos viviendo en un tiempo muy difícil donde muchas personas tratan o están tratando de compartir un evangelio que no tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo vino a introducirnos. Están tratando de torcer o están tratando de dar un evangelio con sus propias ideas. Tengamos cuidado qué evangelio estamos siguiendo o qué evangelio estamos escuchando. El apóstol Pablo en una de sus cartas, él se maravilla de que tan pronto se habían alejado del evangelio que él les había introducido a la iglesia de Galacia. Pablo estaba tan maravillado de que se habían alejado del evangelio, de que él les había anunciado. Pero Pablo les escribe y los exhorta con esto. Y quiero leerles desde el capítulo 1. En el versículo 6 entramos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo estaba tan maravillado de que habían escuchado de un evangelio que quién sabe qué evangelio estaban introduciendo, pero Pablo se maravilla de que se habían alejado del evangelio que les había hablado el apóstol Pablo a esta iglesia. Y, y dice en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo les dice, ustedes habían escuchado el evangelio que yo les había introducido y ustedes estaban de acuerdo, pero vienen estas personas y tratan de convencerlos a ustedes y los convencen y ustedes se van por este camino, por este evangelio que ellos están perturbando. Entonces, esta congregación estaba entre sí, entre no, o sea, no estaba tan lista, porque si hubiera estado lista, no se hubieran desviado del evangelio que Pablo les anunció. Pero entran esas personas y tratan de hablar de otro evangelio y se van. Entonces Pablo les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué están escuchando a esas personas perturbadoras que están hablando de otro evangelio que no es del que yo les había anunciado? Y en el 8 continúa diciendo, mas si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciara el evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no serviría siervo de Cristo, no sería siervo de Cristo. Entonces, lo que Pablo les quería decir que si hay alguno de los que les había anunciado o alguno de nosotros, si hay alguna persona o tú estás viendo a una persona que ya sea de nuestra congregación o lo estés oyendo en la calle o en otra parte,
que esté tratando de introducir otro evangelio o tratando de torcer el evangelio, por favor, no callemos. Nosotros como iglesia, si conocemos o conoces el evangelio y escuchas a personas que tratan de torcerlo, no tengamos miedo. O sea, Dios nos da esa autoridad, Dios nos manda a pregonar el evangelio. Pero Pablo está hablando y nos está diciendo que si alguna persona o un ángel del cielo anunciara otro evangelio diferente del que él les había anunciado, que sea anatema, que sea maldito. Eso es lo que quiere decir anatema, maldito. Porque personas en este tiempo están tratando de introducir ese evangelio que les habían introducido esa iglesia de Galacia. Y por favor, quiero animarlos con esto. Como iglesia, como congregación que somos, debemos de estar atentos a lo que escuchamos, a lo que vemos, lo que oímos en la radio, lo que vemos en las redes sociales, en YouTube, en lo que sea. Debemos de tener cuidado y estar alertas porque estamos viviendo un tiempo muy difícil. Estamos hablando de lo que es el evangelio. Y si realmente nosotros que hemos tratado de escuchar el evangelio, hemos oído predicaciones, o sea, esto no es nada nuevo para nosotros, sino que quiero animarlos y decirles que compartamos el evangelio que nosotros hemos recibido con las personas y frenar a aquellas personas que tratan de hacer un evangelio que no tiene que ver con lo que dice las Sagradas Escrituras, con lo que dijo Jesucristo. Pero con esto concluyo. Quiero animarlos a que nos movamos, levantémonos y que proclamemos las buenas nuevas de salvación a las personas de este mundo. Que Dios los bendiga y espero que sea de bendición y que el evangelio del reino de Dios se siga pregonando para las naciones. Amén.